Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a explicar un tema de derecho familiar, que es una de las instituciones más importantes que existen dentro de esta disciplina, que es el tema de la adopción. Este tema cabe recalcar que les voy a hablar de cómo está la regulación, tanto en la Ciudad de México específicamente como un poquito en México, pero puede variar dependiendo de las entidades federativas y pues en otros países no sé cómo se dé. Pero bueno, esto ya con esta acotación de que va a ser un poquito local el tema, porque recordarán ustedes, el derecho civil, o en este caso el derecho de familia, se regula de manera local, pues entonces ya podemos tener más idea de qué está sucediendo. Ahora vamos a compartir, les voy a hablar de este tema de la adopción. Digo, por ahí si alguien quiere adoptar, pues ya tiene, va a tener una idea de qué es lo que puede hacer. Por si no es de su interés tener descendencia por la vía, diríamos, tradicional, ¿no? La adopción, ¿qué es? La adopción es una institución jurídica que lo que busca es crear un vínculo filial. Para más referencias, vean el video que tenemos en el canal de lo que es la filiación, pero si les da mucha flojera o no lo quieren ir a ver, pues bueno, les platico rápidamente que la filiación es esta relación, este vínculo jurídico que une a un descendiente con sus progenitores o con cada uno de ellos. Entonces, la adopción lo que hace es ser una institución jurídica que crea un vínculo filial entre personas que no son biológicamente progenitor o progenitores y descendiente. Es decir, la adopción crea de manera ficticia una relación, un vínculo entre una persona y entre otra, o entre dos personas y una, que biológicamente no son, que no son padres e hijo, o padres e hija. La adopción lo que hace es crear este vínculo, crear esta relación jurídica, por la cual, por ejemplo, una niña llamada Ana, esta niña no es biológicamente hija de José y María, pero la adopción lo que hace es que crea esta relación jurídica, hace que Ana sea la hija de José y María, aunque biológicamente no lo fue. Eso es lo que hace la adopción. La adopción es una institución que tiene como finalidad otorgar a una persona que no tuvo de origen o que no, o por diversas razones no tiene una familia, otorgársela. Se dice que es una institución restitutoria, busca restituirle a la persona el goce, el cobijo de una familia para que pueda tener este entorno, ya sea porque no lo tuvo de origen, porque lo perdió por X razones. La adopción busca restituir a las personas este cobijo, este núcleo familiar. Por lo tanto, crea de manera ficticia estos vínculos filiales. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la adopción? Según el artículo 390 del Código Civil de la Ciudad de México, se reconoce que es un acto jurídico. Esto no es correcto, porque ya hemos visto en este canal que un acto jurídico es una manifestación exterior de voluntad que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. En realidad, la adopción no es un acto jurídico porque no se está manifestando una voluntad, no es tampoco un acuerdo, ni mucho menos. La adopción, de manera correcta, es una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque la adopción es un proceso que se sigue por jurisdicción voluntaria que va a terminar en una sentencia. Se va a dictar una sentencia en la cual se aprueba la adopción y se determina el vínculo filial entre el adoptante o los adoptantes y el adoptado. Entonces, la naturaleza jurídica correcta de la adopción es que es una sentencia que modifica el estatus jurídico de una persona para que pase de ser una persona sin familia, digámoslo así, sin vínculos filiales, a una con vínculos filiales entre ella y sus adoptantes o su adoptante. Es una sentencia porque se sigue por vía de jurisdicción. Ahora, la pregunta del millón, ¿quiénes pueden adoptar? ¿Quiénes pueden ser candidatos a ser los adoptantes o el adoptante? Primero pueden adoptar personas físicas solteras. Anteriormente y hace muchos años se pedía como requisito para poder adoptar que fueran únicamente parejas, personas casadas y además personas casadas heterosexuales. Hoy en día ya se reconoce que cualquier persona física soltera puede adoptar. O sea, si ustedes quieren tener una hija, un hijo y no quieren casarse y no quieren tener a su hijo o su hija por la vía, digamos, tradicional, pueden adoptar. Son personas físicas solteras, pueden hacerlo. Una persona física soltera puede decidir ser papá, mamá, adoptante.
También pueden adoptar cónyuges, es decir, personas que están casadas, personas unidas por el matrimonio. Pueden adoptar en forma conjunta, pero se exige como requisito que tengan al menos 2 años de casados. ¿Por qué se establece este requisito? Porque, bueno, imaginen ustedes que tenemos niñas, niños que van a ser sujetos de adopción, que los adopta un matrimonio que es un matrimonio totalmente disfuncional, que se están peleando a cada rato, que se están aventando la chancla y todo, pues ¿en qué ambiente van a crecer estos niños, estas niñas? Entonces se les exige que mínimo 2 años de casados para que demuestren que, pues, se llevan bien o que más o menos hacen que el matrimonio funcione. También pueden adoptar concubinos, es decir, personas unidas por concubinato. Pueden adoptar en forma conjunta siempre y cuando demuestren que llevan una convivencia ininterrumpida de al menos 2 años. El concubinato es una institución jurídica muy compleja porque es muy difícil de demostrar. ¿Cómo van a demostrar ustedes que llevan conviviendo con una persona 2 años de manera interrumpida? Es muy difícil. Por eso, consejo, aunque no les va a gustar a muchas personas, entre ellas yo, un consejo que les doy, el matrimonio da muchísima más seguridad jurídica, porque con un matrimonio hay un acta y el acta te permite demostrarlo todo. Un concubinato es muy difícil de probar. Pero bueno, si ustedes quieren vivir en el concubinato, también pueden adoptar siendo concubinos, pero tienen que demostrar que llevan viviendo de manera interrumpida 2 años juntos. Y puede adoptar el tutor a su pupilo. El tutor, la tutela es una institución jurídica que veremos, pero el tutor es aquel que se hace cargo del cuidado de una persona que no tiene quien ejerza la patria potestad. Entonces, el tutor puede adoptar a su pupilo, pero solamente cuando se han aprobado las cuentas de su administración. Los tutores tienen que estar rindiendo cuentas de la administración que están haciendo del patrimonio de sus pupilos. Cuando se hayan aprobado todas las cuentas de su administración, es decir, cuando se demuestre que el tutor hizo bien su chamba, que fue un buen tutor, una buena tutriz, una buena tutora, lo que sea, puede entonces adoptar a su pupila o su pupilo. Si no, no. Porque imagínense que le hizo fraude al pupilo, dilapidó su patrimonio, hizo lo que quiso y encima adoptarlo. Pues estaría terrible, ¿no? ¿Qué de futuro le prepararía a esa persona? Entonces, estos son quienes pueden adoptar. Personas físicas solteras, cónyuges, concubinos y el tutor a su pupilo siempre y cuando demuestre y se hayan aprobado bien las cuentas de su administración. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para poder adoptar? Número uno, tener más de 25 años cumplidos. ¿Por qué? Porque pues se requiere cierta madurez, se requiere tener ya un trayecto de la vida, porque si no, imagínense qué educación, qué futuro le puedes dar a quien estás adoptando. Segundo requisito, se necesita que entre el adoptante o bueno, sí, entre que el adoptante y el adoptado exista una diferencia de edad de 17 años mínimo. Es decir, ustedes que tienen 22 años no podrían adoptar a alguien de 20. Y si ustedes tienen, para empezar, no podrían adoptar porque tienen 22. Pero supongan que ustedes tienen 25 años, no podrían adoptar a alguien de 18. Se necesita que entre el adoptante y el adoptado haya una diferencia de edad de 17 años. ¿Por qué? Porque la adopción busca instaurar una relación filial, instaurar este vínculo jurídico. Y si se tiene una diferencia de edad tan cercana, pues más que un vínculo filial sería casi casi un vínculo de hermandad, ¿no? Seríamos hermanos, primos, cuates. El punto es que haya esta diferencia de edad para que haya este tipo de autoridad, este tipo de jerarquía, este tipo de cuidado que se busca que exista. Tercer requisito, cuando se trate de adopciones conjuntas, con que una de las dos personas que integran a la pareja cumpla con la diferencia de edad, basta y sobra. Es decir, si es un matrimonio, basta con que una de las dos personas, el novio, la novia, el novio o el novio, la novia, como sea, con que una de las dos personas tenga esta diferencia de edad de 17 años y con que una de las dos tenga más de 25 años, se puede hacer la adopción. No se necesita que los dos lo tengan. Con que uno lo tenga, basta y sobra. Lo mismo para el caso del concubinato. Si uno de los concubinos tiene más de 25 años y tiene esta diferencia de edad con el adoptado de 17 años, se puede hacer la adopción. No se necesita que los dos lo tengan, con que uno tenga, ya se armó. Se necesita acreditar que se tienen los medios suficientes para proveer alimentos al adoptado. Ya en un video en este canal vimos que son los alimentos, que pues se refiere a esta institución jurídica que otorga a una persona todos los elementos necesarios para vivir y para desarrollarse. La casa, vestido, sustento, más sus particularidades dependiendo del rango de edad que sea la persona beneficiaria, pero el adoptante o los adoptantes tienen que acreditar que tienen los medios suficientes para darle alimentos al adoptado, es decir, que tienen que demostrar que tienen los recursos para sostenerlo, para darle una buena vida.
porque pues imagínense que tú adoptas a alguien y no tienes ni en qué caerte muerto tú, pues qué vida le vas a dar a esa persona que estás adoptando. Se busca que las personas que son adoptadas aspiren a tener una buena vida, una buena calidad de vida. Si no, pues ¿para qué los están adoptando? Ahora bien, se necesita que el adoptante o los adoptantes expongan de una forma clara y sencilla las razones por las cuales pretenden la adopción. ¿Para qué quieren adoptar? Tienen que exponer por qué lo están haciendo. Imagínense que exponen, no, pues yo quiero adoptar para suplir mis carencias amorosas o para que me cuiden, pues obviamente que la autoridad va a decir, este tipo más bien tiene que ir a terapia, no puede adoptar porque más que adoptar va a tener a un esclavo. Entonces, exponer de forma clara y sencilla para que la autoridad también se dé cuenta qué perfil está manejando la persona que pretende adoptar. Se necesita demostrar que cuentan con un modo honesto de vivir. Ya sé que este es un problema, es un tema, ya lo sé. ¿Qué es un modo honesto de vivir? No lo sabemos, pero básicamente se resume en que son personas pues presentables, que a lo mejor, que por ejemplo no han sido sentenciadas, que por ejemplo no tienen antecedentes penales o no tienen ahí crímenes que se les pudieran imputar, etcétera. A eso básicamente puede referirse. No hay una definición exacta. Y finalmente se necesita demostrar que se tiene la capacidad moral y social para darle al adoptado una familia adecuada y estable. Es decir, se tiene que demostrar que si tú vas a adoptar, tienes todos los elementos para que esa persona llegue a un ambiente familiar sano, propicio, de respeto, de cuidado, que no va a llegar a un ambiente de violencia, de discriminación, de maltrato, nada de eso. Tienes que demostrar tu capacidad moral y social para darle una buena vida, una buena familia a esa persona. Porque, insisto, la adopción busca restituirle a las personas que no pudieron tener una familia, que tengan una familia, pero no cualquier familia, o sea, no una familia donde tu tío se pelea con tu papá y etcétera, no, sino una familia plena, agradable, estable, adecuada y que va a tener todos los medios para desarrollarse como es debido. Esos son los requisitos que se necesitan para poder adoptar. Más de 25 años de edad, una diferencia de 17 años de edad mínimo entre adoptante y adoptado, tratándose de adopciones conjuntas con que uno de los dos tenga estos requisitos basta, se necesita acreditar que se tienen los medios para dar alimentos al adoptado, hay que exponer de forma clara y sencilla las razones por las que se pretende la adopción, hay que demostrar el modo honesto de vivir y demostrar que se tiene la capacidad moral y social para dar una familia adecuada y estable al adoptado. Ahora, ¿quiénes pueden ser adoptados? En primer lugar, pueden ser adoptados, perdona, aquí hay un error en la lámina, no es mayores de edad, los menores de edad pueden ser adoptados los menores de edad que no tengan quien ejerza la patria potestad por cualquier motivo. Es decir, la adopción únicamente entra cuando hay un menor de edad, una persona menor de 18 años de edad, que no tiene quien ejerza la patria potestad. Puede ser porque está en una situación de desamparo, es decir, porque es un menor en situación de calle, un menor abandonado, un menor que no tiene familia, que no tiene quien responda por él o por ella, porque puede ser un menor de edad también que sus progenitores o sus abuelos perdieron la patria potestad, ya sea porque ejercieron violencia, no lo cuidaban, etcétera, o también pueden ser adoptados menores de edad que no tengan quien ejerza la patria potestad porque sus progenitores o sus abuelos dieron su anuencia para que fuera adoptado, es decir, sus progenitores o sus abuelos dieron el permiso, dieron el visto bueno para que adoptaran al niño. ¿Puede pasar? Sí, difícil de creer, pero pues, sí puede ser el caso de que haya un niño, una niña, que sus padres, sus abuelos dicen que lo adopten, ya sea porque a lo mejor no lo quieren, porque no tienen cómo mantenerlo, hay muchos casos. Es derecho familiar. También pueden ser adoptados mayores de edad incapaces, es decir, personas que ya tienen más de 18 años de edad, pero que tienen una incapacidad, es decir, una situación de salud que no les permite entender al 100% lo que está sucediendo, no tienen un pleno goce de sus facultades mentales porque tienen una incapacidad. Y también pueden ser adoptados mayores de edad con plena capacidad jurídica, es decir, una persona mayor de edad también puede ser adoptada. Está extraño, pero bueno, así lo establece el 393 del Código Civil de la Ciudad de México. Ahí revísalo por si no me lo creen. Ahora, tenemos dos tipos de adopción. Primer tipo de adopción, la adopción simple. La adopción simple únicamente genera derechos y deberes entre adoptado y adoptante. Únicamente entre ellos dos va la relación entre el adoptante y el adoptado. Solo se genera una filiación entre adoptado y adoptante. El adoptado
no va a tener ningún tipo de parentesco con la familia del adoptante. Es decir, su única familia, su único vínculo que se genera es con el adoptante. Con la familia del adoptante no hay nada. La adopción simple es revocable, es decir, se puede quitar, se puede decir adiós, ya no existe. Los derechos y deberes de la filiación y parentesco consanguíneo del adoptado no se extinguen por la adopción. Es decir, el adoptado, pues a fuerzas nació de alguien, a fuerzas nació de la unión de una relación sexual, vaya. Entonces, los derechos y deberes de la filiación del adoptado no se extinguen por su adopción. Ejemplo, Ana es hija de José y María, es hija biológica de José y María, pero José y María perdieron la patria potestad, ya no tienen la patria potestad de Ana. Entonces llega Manuel y Manuel adopta a Ana. La adopción de Ana por Manuel no extingue los derechos y deberes de José y María con Ana, es decir, José y María todavía van a tener que estar obligados a darle alimentos a su hija, a cuidarla, etcétera. Los derechos y deberes de los padres biológicos del adoptado no se extinguen por la adopción y solo se extingue la patria potestad, la cual se transfiere al adoptante. Es decir, Ana sigue siendo la hija de José y María, pero la patria potestad ahora la tiene el adoptante. Es lo único que se cambia. Pero Ana sigue siendo la hija filial de José y María. Sigue existiendo el deber de cuidado, el deber de previsión, etcétera. Entonces, la adopción simple, digamos, limita la relación, limita el vínculo al adoptante y al adoptado, nada más. Es revocable y no extingue a la filiación. La adopción simple no se regula en la Ciudad de México, pero sí hay muchas entidades federativas en México que regulan la adopción simple. En la Ciudad de México, la única adopción que tenemos es la adopción plena, pero en varios estados del país existe adopción simple y adopción plena. La adopción simple ya vimos cuál es, que únicamente es el vínculo entre adoptado y adoptante y no extingue a la filiación y es revocable. La adopción plena genera una filiación consanguínea entre el adoptante y el adoptado como si fueran progenitor y descendiente biológicos. Es decir, la adopción plena corta de tajo la filiación del adoptado para incrustarlo en la nueva familia. Es decir, ya no hay filiación con sus padres biológicos, sino que se establece una filiación consanguínea como si el adoptado y el adoptante fueran descendiente y progenitor biológicos. Es decir, empieza desde cero. La adopción plena es irrevocable, es permanente, no se puede quitar, no se puede ir nunca. Ahora, el adoptante le debe proporcionar al adoptado un nombre con sus apellidos, salvo que por sus circunstancias específicas y a el juicio de un juez no sea conveniente. Por ejemplo, si el adoptado ya tiene 14 años, pues es difícil que responda a un nuevo nombre. Pero si el adoptado es un bebé, a lo mejor sí se le da un nombre con los apellidos del adoptante. Ahora bien, en la adopción plena se establece un parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia consanguínea del adoptante, y también se genera un parentesco consanguíneo entre el adoptante y los descendientes del adoptado. Es decir, Ana, que al ser adoptada por Manuel en una adopción plena, Ana, al ser adoptada por Manuel, pasa a ser pariente de toda la familia consanguínea de Manuel, es decir, pasa a ser sobrina de los hermanos de Manuel, pasa a ser prima de los no sé qué de Manuel, pasa a ser parte de la familia de Manuel tal cual. Y los descendientes consanguíneos del adoptado son parientes del adoptante, es decir, si Ana tiene hijos, esos hijos van a ser nietos de Manuel, van a tener este parentesco consanguíneo con el adoptante. Es decir, se corta de tajo la afiliación del adoptado y se incrusta al adoptado en la nueva familia como si hubiese estado en esa familia desde siempre. Ahí mismo lo dice, se extingue la afiliación entre el adoptado y sus progenitores. La adopción plena es porque de plano, tal cual, el adoptado entra a la nueva familia como si siempre hubiera sido parte de ella, como si siempre hubiera sido el descendiente, como si siempre hubiera sido su hijo del adoptante. Ahora, ¿es correcto o no? Pues bueno, hay un debate porque hay quienes dicen, es que sabemos que aquí en México y en muchas partes del mundo, cuando llega una persona adoptada a una familia, muchas veces es mal vista, es discriminada, es tratada mal porque precisamente dicen, ay, la adoptada, el adoptado. Y entonces, pues bueno, es una situación, pero en México tenemos estos dos tipos de adopción. Una simple que limita la relación y una plena donde vámonos de lleno, entras a la nueva familia como si siempre hubieras estado ahí. Una se puede revocar, otra no. En una se mantiene la afiliación, en otra se corta la afiliación.
Esos son los dos tipos de adopción. Esto es básicamente esta institución jurídica, la de la adopción. Ya vimos que proviene de una sentencia, quiénes pueden adoptar, qué requisitos necesitan, quiénes pueden ser adoptados y qué tipos de adopción existen. Para más referencias y para más información, les dejo estas fuentes de consulta. Las tres son muy buenas, se los recomiendo mucho, son libros muy buenos que les van a ayudar a entender mucho mejor cómo es la adopción y a lo mejor otras cuestiones técnicas y procedimentales. Pero bueno, hasta ahí podría llegar porque si no el video se hace muy largo. Y bueno, sin más por el momento, espero que les sea de mucha utilidad el video. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Y pues bueno, nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.